A kind invitation to speak. I'm very grateful. As you said, my name is Colin Foreman. I'm a kidney transplant and a vascular surgeon based in North London in the Royal Free. We look after around 2 million people with about 1,000 prevalent dialysis patients. I'm particularly grateful to be given the choice to speak about a topic of my choice, because normally when people ask surgeons to speak, you get asked to speak about novel technologies, heroic surgery. De cirugías heroicas, qué hacer cuando nada es posible, pero yo creo que eso también es una distracción porque creo que lo importante es hacer lo básico y hacerlo bastante bien. Entonces lo que yo quiero hacer es ir a los primeros años del 2000, cuando se hablaba de la fístula, ¿no? Y era importante en ese tiempo a comenzar a salir un poco de la hemodiálisis. Yo creo que el mensaje era de que el hecho de que tengamos esta conferencia es un testimonio de ese mensaje, ¿no? Porque ha llevado una conciencia en los continentes y me dijeron que yo haga una charla en India, ¿no? Y les recomiendo que la vean. Una de mis charlas era de cómo podíamos hacer una fístula cuando todas las opciones estaban agotadas. Y esta es una invitación para hablar de la experiencia de cirugía, pero también me hizo considerar cómo los pacientes realmente terminaron en esta posición. De repente era un tema de mala suerte, no pudieron tomar la decisión, de repente el paciente no estaba comportándose como le pedimos. Entonces me junté con el doctor Charmaine Dock, que es el nefrólogo en Toronto, y él es bastante versado, ¿no? Eh, en lo que son las fístulas vasculares. Y él trabajó con las guías para hablar sobre ese mensaje en particular, ¿no? Entonces, lo que se vio en el 2019 era una variación, ¿no? En el mensaje. Y se habló de crear un acceso en el correcto tiempo para las razones correctas, ¿no? Y no trabajar con la fístula en todos los casos. También hemos podido pensar en el plan general para los individuos, ¿no? Para ver si habían opciones de trasplante. Entonces era importante simplemente generar la hemodiálisis, ¿no? Y eso nos motivó a mantener nuestras opciones abiertas. Si teníamos un paciente que iba a tener un trasplante de su hermano, no tenía sentido hacer una fístula radiocefálica porque no la necesitaban en ese momento, sino cuando el trasplante no funcione. Pero sí teníamos que mantener el acceso para el futuro. Entonces, unas cuantas palabras sobre mi perspectiva, ¿no? Si nosotros vamos a los centros de hemodiálisis y se ve las personas, vemos a un cuarto de pacientes que pueden ser diferentes, ¿no? Los nombres serían diferentes. Algunos pacientes hubiesen muerto, otros cambian de modalidad, pero el tiempo para recibir un trasplante de riñón es de 2 años y medio. Y un porcentaje también están esperando estos riñones cada año. Y eso significa que si no estamos sensibilizados, probablemente no vamos a hacer mucha hemodiálisis, ¿no? También hay que considerar que las personas no usan mucho tiempo en la hemodiálisis, entonces el tiempo se vuelve importante, ¿no? ¿Qué tan rápido podemos trabajar con la fístula si alguien con hemodiálisis ingresa al servicio, ¿no? ¿Cuánto tiempo toma referir al paciente y para hacer la cirugía? Y también hay un tiempo de maduración que tradicionalmente se dice que son 6 semanas, pero puede ser más que eso, ¿no? Y al mismo tiempo estamos confiados para que se pueda realizar. También para muchas personas toma como una proporción para las fístulas, ¿no? Entonces yo
hablo de hacer la fístula antes de que lleguen a diálisis, ¿no? Y una ventaja es generar la fístula y que madure, ¿no? Entonces hay ciertas desventajas porque inevitablemente va a conllevar a hacer más procedimientos y eso nunca se va a usar porque algo más puede pasar o yo qué sé. Entonces algunos pacientes van a tener complicaciones de fístulas que no han sido usadas porque todavía el paciente no realiza inmunoterapia. En un Exactly when that's going to be is difficult to do far in advance. So if you're going to run a good program, you need to be working on reducing that lead time so that when you identify the need to make a fistula, you can do it very quickly. So when I see a patient in the clinic, going back to what we said about nuance, the first thing I ask myself is this the right thing to do? Should this patient be thinking about transplant? Do they have live donor options? Would peritoneal dialysis perhaps be a better lifestyle choice for them? Should they be having dialysis at all? Normally as surgeons, we don't get involved heavily in those conversations, but it's worth bearing in mind. And also you shouldn't be afraid to say that a line is sometimes the best option. Sometimes people are due to have transplants in weeks. Some people will have advanced cancers with low life expectancies, or they will have had very serious complications, for example, steel and tissue loss from previous fistulas. And it wouldn't make sense for the individual to try and go down that path again. So what do I need to know? I go through the history, the cause of end-stage kidney failure, whether they're on anticoagulants, which affects the perioperative period and also the chance of success. I think about the likely timing of renal replacement therapy. Are they already on dialysis? Do they have a failing transplant? Can I predict when the fistula is really going to be needed? If they do need a fistula, I try to predict how long they're likely to remain on hemodialysis. Is this someone with a PRA of 100% who's been transplanted 3 times before and we're thinking about making access to last for 20 years? Or is this someone who needs access for a matter of weeks? You need to know the blood pressure. You need to know about vascular disease in other territories because it can be predictive of Steele syndrome or access-related ischemia, I should say. You're interested in the central veins because you need to know the runoff is intact. You'll be interested in previous jugular lines, subclavian lines, or pacemaker wires that are in situ. Then you'll move on to clinical assessment, a standard arterial examination of the limb, supplemented by ultrasound. And my own view on ultrasound is that anyone who's making a fistula should really be doing their own ultrasounds, I feel, because the ultrasound gives you so much more information than you ever get in a report. When you look at veins and arteries and you see the distance between them, you can imagine how easy it is to mobilize a vein or an artery together. You can see the length of the cannulation segments you're going to create if the arms are short. You can see the depth of the fistula. Is this someone who's obese with 1 centimeter deep veins, in which case it might not make sense to do that. And you might be going for graft access just so it's easy to cannulate without having to worry about superficialization. And then if indicated, you're going to go on and image the central veins. So in our institution, for patients with low GFR who are not yet on dialysis, we use contrast enhanced MRV. Slightly controversial, but with the newer gadolinium agents, it's perceived to be safe. People who are established on dialysis will either use contrast enhanced CT venography or MR venography. In fact, the imaging on MR venography can be superior just because the bolus tracking in CT venography often leaves gaps and artifacts that you don't get on MR. You sometimes see catheter venography. In our center, we would never do it just for mapping, but occasionally people will have had fistulas before, they will have had fistulograms, and you'll have access to that imaging. And if you have access to that imaging, of course, you should look at it. So here's the principles in decision-making. You collect all your information and you go for the non-dominant arm first. You're doing that not because you worry about whether the patient can eat the sandwich on dialysis or can work his phone. What you're interested in is to keep the complications, if at all possible, to the non-dominant arm.
You're going to work from distal to proximal in most cases. In some cases, you might work the other way. For example, in ladies who refuse fistulas because they're worried about wearing short sleeves and you want to keep something in the upper limb, you can maintain with careful surgery the runoff from the lower arm cephalic and go back to it later. You're going to absolutely avoid known central stenosis and sides with pacemakers. You're going to choose vessels at least 2 millimeters in diameter so that you don't do futile surgery on patients. If you're intending to place a prosthetic graft, you're going to look for blood pressures in excess of 100 systolic to have a decent chance of success. So how to avoid trouble? This is the most important thing. You don't want to do futile surgery. You don't want to explore unsuitable vessels and then find the fistula is impossible, because the patient will, well, first you're inflicting harm on a patient, and second, they will lose confidence in you. You want to be predicting access-related distal ischemia. So if you see people with stenosed, calcified, or occluded radial and ulnar arteries, then you absolutely should not be making a high flow brachiocephalic above that, because it is almost inevitable the patient will be symptomatic. You're going to avoid sides of predictable central venous stenosis, and you're going to think very carefully about what to do if your patient is obese, particularly ladies who are short and obese with short limbs. It can be very difficult to get native access. Shorts, ¿no? Eso puede generar una dificultad para tener un acceso que se pueda ubicar en esos pacientes en particular. El procedimiento de cirugía generalmente son casos diarios de anestesia local y también se realiza normalmente en la muñeca, en el codo, y con menos frecuencia se hace los aspectos braquiales, ¿no? Y una vez de que tratamos de alguna manera avanzar hacia la pierna también. Ahora sobre la elección de la anestesia, usamos anestesia local porque es menos costosa, es conveniente y es rápida. Y hay evidencia de que el bloque superior de plexus braquial ha demostrado buenos resultados, ¿no? También generando una dilatación. Entonces, la fístula definitivamente permitía la dilatación, particularmente porque la arteria genera espasmos. Y ahora también estamos trabajando con ese estudio, que es un estudio de multicentral que se llama ensayo de acceso, y esperemos que nos muestre los mismos resultados. Si es en una fístula, pero no está madurando, no hay que rendirnos tampoco, porque normalmente vamos a encontrar cosas en las que podemos trabajar, y lo primero que debemos hacer es realizar un ultrasonido que usualmente va a mostrar un flujo insuficiente. En nuestro propio centro ordenamos resultados de un año y pudimos ver que el flujo era de 300 milímetros por minuto a las 6 semanas, lo cual era altamente predictiva. Y eso también estaba en el ensayo de modulación de sonar en el que hemos trabajado. Si ustedes tienen un problema, el siguiente paso es que normalmente puede ser generalmente fácil hacer una intervención percutánea. Si, si se genera arterias calcificadas o se observa eso, entonces va a ser difícil arreglar un problema simplemente cerrando la fístula y haciendo algo más. Entonces, en resumen, hacer lo básico es más importante que hacer cosas complicadas heroicamente para los pacientes. Es importante escoger la modalidad óptima para los individuos, y si va a hacer hemodiálisis se tiene que generar la fístula, anticipar los problemas, escoger la técnica de anestesia óptima, y si tienen el lujo también tienen que trabajar con el plexo braquial, y de ese modo también podemos evitar alguna complicación.
La cirugía tenemos que hacerla bien, obviamente es un hecho, y si hacemos la cirugía y no funciona adecuadamente, no hay que rendirnos, hay que buscar las causas correctas para la maduración. Eso es todo lo que yo quería hablar de las bases para tomar las decisiones y muchas gracias a todos por su atención.